un soplo de esperanza, digo, un soplo de esperanza porque Jorge, que en este caso acaba de dar las palabras, la doctora y Santiago que acaban de decir eso, digo, bueno, Jorge, él trabajó, antes de ser abogado, trabajó en una radio toda su vida prácticamente, sabe lo que es ser periodista, por otro lado es abogado, conoce, igual que vos Jorge, todo lo que son los derechos constitucionales del acceso a la información, como así también del valor de la información en un sistema democrático, que es lo que todos creemos defender. La doctora había escrito públicamente que se iba a poner la voz como concejal y, bueno, públicamente. Después hay gente de la Unión Cívica Radical que me ha hablado, gente que yo considero sumamente valiosa de la Unión Cívica Radical, pero que me han hablado en instancia privada, entonces no las nombro porque yo los nombro porque lo han hecho público y agradezco que lo hayan puesto acá. Gente de otros medios de comunicación de la zona se han replicado sobre esta situación. Yo estuve hablando con gente del gobierno y yo decía, sea cual sea el argumento, sea cual sea la razón y el análisis que llevan a levantar una nota, no tiene fundamento, no tiene fundamento lo que está pasando. Y desde mi punto de vista es tristísimo. Esto no puede ocurrir acá en Hernando. Aparte, tenemos grupos de WhatsApp en donde estoy participando, se cortó la publicidad y sigo estando en estos grupos, entonces a veces cuando la información considero que responde a las inquietudes, necesidades de la gente, voy publicando, voy comentando, a veces no publico, charlo en la radio sobre temas que son de la actualidad, ¿sí? Y en este caso nos encontramos con que es una nota simple, donde yo estoy diciendo que tienen que ir las chicas que quieren ser candidatas, completar una planilla. Mirá el punto que hemos llegado. Y yo lo que pienso, aprovecho ya que se da este lugar de discusión, de decir, bueno, si tenemos autoridades gubernamentales, es decir, tenemos un intendente que puede estar disgustado con mi trabajo, con lo que sea, pero también tenemos una directora de la Fiesta Nacional del Maní, que entiendo que también tiene una autonomía a la hora de tomar decisiones, se va a comportar de esta manera, tan discriminatoria, tan discrecional, donde va a decir acá sí, acá no. Creo que nos merecemos la oportunidad de analizar esto más por el concepto que tiene la Fiesta Nacional del Maní, que decimos que es de todos. Y por otro lado, porque más allá de que esté en la municipalidad de Hernando, es de todos. Es una cosa cultural que es de los hernandenses, creo que no podemos perder de vista. Y creo que la directora de la Fiesta Nacional del Maní debería expresar algo al respecto, porque no solamente estamos para poder contratar a un artista que de hecho puede cumplir esa función cualquier persona que tiene los recursos, que tiene el equipo, que tiene todo, y en este caso estamos frente a un problema. Entonces me parece a mí que debería expresarse frente a este problema que estamos teniendo, que es gravísimo. Voy a cerrar diciendo que, por ejemplo, Gustavo Herranz, desde su medio, estuvo consultándome en instancias privadas sobre qué era lo que había pasado. Por ejemplo, si era solamente este hecho. He tenido situaciones de decir que quería tener entrevista con el intendente, se me dieron justificaciones que no podía participar en las entrevistas, que no podía venir a la radio, aludiendo a que tenía otro tipo de reuniones, otro tipo de actividades que se superponían con otras obligaciones contraídas previamente, cuestiones así. Me llamaba la atención en su momento que cuando se me daba ese tipo de respuesta, o el mismo día o el día siguiente, o ahí nomás, estaba presente en otros medios, como por ejemplo, ya que lo tenemos Gustavo, una vez ocurrió así que estaba en RH1. Pero lo dejé pasar, porque a lo mejor tiene que ver con cuestiones de horarios, que puede ocurrir. Hasta el momento no he tenido entrevistas sobre lo que es el tema del juzgado de faltas, de la creación, que yo pedí para hacer una nota relacionada con ese tema. Incluso le digo a la dirección que corresponde que me sugirieran cuál es el entrevistado que podría hablar sobre ese aspecto. Bueno, me dijeron que no, que de ese tema no estaban hablando, que una vez que ya estuviera
listo, oficializado, todo esto acá aprobado, se iba a dar la nota. Sin embargo, ya que está Gustavo, a lo mejor en otros medios lo han estado, pero quisiera preguntarte, Gustavo, ¿cuántas notas hiciste sobre el juzgado de faltas? Primero tuve la misma situación que vos, en el Sí. sentido que me dijeron que había que esperar que se conformara. Una vez que se conformó, hice nota con el juez de faltas, quien me pidió que una vez que asumiera y jurara, podía tener entrevista con él. Hice entrevista con él y esta semana hice con el doctor Basalo, presidente del Consejo. Claro, y previamente habías tenido una nota hablando sobre la creación del juzgado de faltas con Ariel Berra. No, con Ariel Berra hablamos de otra cosa, que fue lo de la patrulla ciudadana. Perfecto. Bueno, entonces puede ser que eso no sea. Y por último, una cosa muy simple que me pasó, que hago una entrevista a la gente de SOS Vida, donde les estoy hablando sobre una campaña económica que estaban haciendo ellos, que me dicen, estamos bien económicamente, pero como estamos teniendo un montón de situaciones que implican costos altos, no queremos que quede desfinanciado, entonces estamos haciendo esta campaña, aparte de que tenemos los socios y demás, y en medio de esas aclaraciones hablan situaciones que están conformes con la municipalidad, de cómo se viene trabajando, y plantean que el tema de las castraciones que se estaban haciendo, entonces yo ahí recuerdo de que había que ir a la mesa de entrada, se buscaban las planillas, que se completaban las planillas, que venían de Acción Social, que hacían un proceso de análisis hasta decir si realmente tenían que tener esa operación o si realmente lo necesitaban o no. Ellos me dicen que ha cambiado eso, pero no tuvieron la claridad para explicar cuál es el funcionamiento. Por lo tanto, pido una nota para poder hablar. Hubo una situación donde me dice que estaba embarazada la directora de bromatología y medio ambiente, entonces no puede venir. Entonces yo no pongo en duda que ella no haya podido venir. Yo lo que estoy diciendo que es una acumulación de notas donde hace un lapso de tiempo muy importante donde no he podido concretar ninguna nota, lo cual es rarísimo. Y ese día viene que hablo con Víctor, va a venir a la radio, y a la mañana lamentablemente queda expuesto él, porque es como ¿viste? Cuando es la última gotita, porque a lo mejor él está en una situación poco agradable, poco feliz y no deseable de su parte, pero ocurre esta situación, entonces yo no puedo estar sin nombrar cuál es el episodio, porque si no le resta valor a lo que estoy diciendo. Y yo a lo que apelo es a que haya una reflexión, porque yo lo que quiero es llevarme bien. Desde que estudié no me fui nunca de Hernando, un poco lo que dije en la radio, nunca me fui de Hernando, estudié siempre a distancia, que tuve la bendición de que esa carrera que yo hice de comunicación era a distancia, porque eran épocas donde en la distancia era viajar, buscar la fotocopia, un montón de cosas. Después ocurrió que siempre trabajé, que siempre he hecho notas. Mirá, voy a decir, si es que lo tengo que decir, les voy a preguntar. No quiero que me respondan nada, pero voy a preguntar acá a modo de elevar una pregunta. ¿Quién puede cuestionar que yo he estado siempre en la senda de la pluralidad? Cuando, por ejemplo, yo me casé con alguien que perteneció a un gobierno, que acá está, que fue intendente, lo vamos a decir así, nunca me gustó estar hablando porque acá nos conocemos todos, somos pocos, nos conocemos mucho. Y Gustavo cumple un rol primero como secretario de Hacienda, lo cual a mí no me debe avergonzar, al contrario me enorgullece. Una persona que estudió una carrera y llega al máximo cargo que puede haber en una localidad no puede nunca generar ninguna situación desagradable. Después fue asesor legal y técnico. Me caso con él cuando estaba terminando el gobierno de Jorge y vienen las elecciones. Venían a mi casa, yo había armado el living de entrevistas, Gustavo era candidato, que después gana las elecciones en ese momento, estaba también Oscar Novaira como candidato, y venían a criticar, entonces yo qué podría haber hecho en ese momento, dedicarme a cultura, dedicarme a espectáculos, dedicarme a qué, para no poner gente crítica, o sea, he estado siempre en la senda de la pluralidad.